Bueno, bienvenidos a mi charla, muchas gracias por asistir. Como veis es una charla sobre blockchain y criptotokens. Supongo que bastantes de vosotros habéis oído la palabra blockchain, que ahora está muy de moda. En cambio la palabra criptotoken no es tan común, se usa muy poco y sin embargo son dos conceptos completamente hermanos, ¿no? ¿Qué es una blockchain? Bueno, es una plataforma que permite transferir activos digitales como si fueran activos físicos. Es decir, la idea es que tú tienes un activo digital que es similar a una moneda o a un talón o a un contrato y te permite crear una plataforma digital que funciona como una estructura de monedas o de archivos físicos. ¿Qué dificultad tiene esto? Pues cuando yo le pago, por ejemplo, 10 euros a Javier, que yo le pague 10 euros no tiene ninguna dependencia. Yo se lo pago y ya está. Luego, que esa moneda valga algo o no, ya es otra historia, pero yo se lo puedo transferir sin depender de nadie. Nadie me puede prohibir que se lo dé y el hecho de que yo se lo dé no implica que otras personas puedan poseer ese billete. En cambio, con un activo digital es distinto, porque si yo tengo un fichero y se lo envío a cualquier persona, esa persona puede copiar ese fichero tantas veces como quiera, de tal forma que es muy difícil cuando trabajas con activos digitales mantener lo que se llama la unicidad de los ficheros o su fungibilidad. Entonces, la blockchain es una plataforma que pretende resolver este problema. ¿Cuál es el problema real? Claro, si yo, por ejemplo, le paso dinero a Javier a través de un banco, el banco es el que se preocupa de que esa transacción o ese valor que yo le estoy pasando no se pueda duplicar. Pero dependo del banco como estructura. La idea de la blockchain es poder transferir archivos digitales como si fueran archivos físicos, sin tener este problema. Entonces, bueno, aquí veis una slide que he encontrado por ahí de la blockchain. Básicamente la idea es que las blockchains son redes de punto a punto, P2P, en la que cuando alguien quiere hacer cualquier acción, por ejemplo enviar dinero o cualquier otro tipo de transacción, su forma de actuar es sencillamente hacer broadcast a toda la red. Notifica a todos los nodos del sistema que quiere hacer algo. Los nodos reciben esta transacción, validan si es correcta o no es correcta y se ponen de acuerdo de alguna forma, que ya veremos cómo funciona, para publicar esa transacción en lo que se denomina una cadena de bloques, que es como una especie de base de datos o de libro de cuentas de todas las transacciones del sistema. Realmente esto de aquí, el libro de cuentas, es lo que, estrictamente hablando, se llama la cadena de bloques. Aunque luego es verdad que toda la plataforma como funcionalidad también se denomina blockchain. ¿Vale? Entonces, esto es así. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de una blockchain? Bueno, se suele definir como una base de datos que tiene tres propiedades fundamentales. Es descentralizada, es distribuida y es securizada. ¿Qué quiere decir que es descentralizada? Lo que quiere decir es que ningún participante tiene una posición privilegiada en el sistema. No hay ninguna entidad ni ningún nodo de la red que pueda decidir si otro nodo puede o no participar en el sistema o que esté a cargo de gestionar las cuentas de usuario de los nodos en el sistema, por ejemplo. Y tampoco tiene ninguna posibilidad, en principio, de censurar ninguna transacción. ¿Por qué es distribuida? Porque cada nodo del sistema tiene una copia de todos los datos. No hay nadie que esté a cargo de actualizar los datos o de gestionarlos. Es cada uno de los participantes del sistema quien es responsable de guardar y actualizar estos datos. Y para poder actualizar los datos, los nodos del sistema tienen que poner de acuerdo entre sí para poder actualizar el sistema como un todo. De que está securizada porque estos nodos tienen fuertes restricciones para actualizar el sistema. Entonces hay una cierta seguridad criptográfica de los datos. Un nodo, por ejemplo, no puede pretender que un otro nodo ha hecho una transacción. Y luego además hay una seguridad económica de los datos, que lo que hacen es asegurar que las transacciones tienen un determinado orden cronológico. El tema del orden cronológico, así dicho en abstracto, puede parecer muy poco importante, pero en una red de puerto a puerto no hay una noción de tiempo absoluto. No hay nadie que pueda saber qué momento es ahora para el resto de los nodos. Entonces es muy importante gestionar el orden de las transacciones y además es muy difícil. Bueno, la primera blockchain que hubo fue Bitcoin y además es la más sencilla de todas. Entonces, como ejemplo, en la mayoría de esta charla voy a hablar de cómo funciona Bitcoin. La idea de Bitcoin es poder transferir tokens digitales, dinero, como transacciones digitales sin necesidad de confiar en una entidad financiera. Es
decir, la idea es que si yo le quiero enviar dinero a cualquiera a través de Bitcoin, lo puedo hacer notificándose en la red sin depender de que ninguna entidad en concreto esté a cargo de la seguridad de esa transacción. La idea es que al hacerlo así, las comisiones se reducen enormemente porque la seguridad del sistema no depende de nadie en particular, sino que está ya implementada directamente en el protocolo. Y además tiene otras ventajas, que es el hecho de que las cuentas son inconfiscables o que las transacciones son irreversibles. Bueno, esto es el abstract del paper de Bitcoin, del white paper, que se publicó en 2009 de forma anónima por alguien que decía llamarse Satoshi Nakamoto y que dio pie a toda esta historia de Bitcoin. A lo largo de 2009 un grupo de desarrolladores de código abierto desarrolló el cliente y en 2010 se lanzó esta red de puerto a puerto. Entonces, ¿cuál es el gran problema para entender la blockchain, digamos, en una conversación de bar? Bueno, el gran problema que tiene es que es fundamental entender algo de criptografía para entender cómo funciona y sobre todo para entender qué ventajas puede aportar esta blockchain en comparación, por ejemplo, con un banco para enviar transacciones. Entonces no va a quedar más remedio que hablar un poquito de criptografía. Afortunadamente, como todos somos programadores, pues bueno, es más fácil que con otro tipo de audiencias. Hay dos tópicos fundamentales para hablar de esto, ¿no? Uno es la criptografía simétrica y otro son las funciones criptográficas de hash. La criptografía simétrica, que todos conocéis, básicamente funciona con dos llaves, ¿no? Y lo que se encripta con una de las llaves se puede desencriptar con la otra. Entonces, esto permite, por un lado, encriptar mensajes y, por otro lado, permite un protocolo que es la firma digital. Si tú tienes una llave que mantienes tuya como llave privada y publicas otra, que es lo que entonces se denomina llave pública, cualquier persona puede mandarme un mensaje encriptado y estar absolutamente seguro de que nadie lo va a poder interceptar, aunque esté en la escucha de sus comunicaciones. Pero además tiene otra función que también es muy importante, que es la firma digital, que es que si yo encripto un mensaje con mi llave privada, cualquiera luego puede, con mi llave pública, comprobar que yo soy el emisor. Porque si consigo desencriptar el mensaje o un hash del mensaje, sabe que por fuerza tengo que haber sido yo, el dueño de esa llave privada, quien ha emitido el mensaje. Este es el protocolo fundamental de Bitcoin. Y el otro tópico importante son las funciones de hash. Bueno, todos conocéis las funciones de hash, básicamente son funciones que toman una cadena de un número de input arbitraria y devuelven una cadena con una longitud fija. Entonces, además de devolver una cadena con una longitud fija, para ser funciones de creas criptográficas o seguras, tienen que tener determinadas propiedades, ¿no? Voy a ir muy rápido con esto, pero básicamente tienen que ser unidireccionales, es decir, conociendo este hash, por ejemplo, es imposible determinar qué es esta cadena que lo ha producido. Es necesariamente imposible porque como la cantidad de cadenas que pueden generar ese hash son infinitas, porque el input es de un tamaño arbitrario, es imposible saber qué es esa cadena en concreto la que ha generado ese hash. Además, tiene otra propiedad que se llama la difusión, que básicamente, resumiendo mucho, lo que viene a decir es que los hashes son pseudo-aleatorios. Cuando yo genero un hash, la única forma de saber cómo va a ser es computar la función. No puedo simplemente estudiar una cadena de texto, buscar alguna propiedad dentro de la cadena y en función de eso determinar cómo va a ser el hash. No puedo saber cuál va a ser y además no puedo saber qué propiedades va a tener. No puedo decir, por ejemplo, que un hash que siempre empieza por TH, que una cadena que siempre empieza por TH va a producir hashes que tengan muchas hash o que empiecen por un determinado dígito. Eso luego, como veremos, es muy importante. Y además las funciones hash, para ser seguras, tienen que ser resistentes a colisiones. Es decir, tiene que ser muy difícil, lo que se llama computacionalmente impracticable, encontrar cualquier cadena que me devuelva un hash en concreto. Si yo quiero producir este hash, tengo que probar cadenas al azar hasta que encuentre alguna, sea cual sea, que me devuelva ese hash. Y si quiero producir un hash que empiece, por ejemplo, por 4 ceros, tengo que probar cadenas al azar hasta que encuentre uno que produzca 4 ceros. No tengo ninguna forma de saber de antemano si una cadena me va a devolver un hash con una estructura determinada. Esto ahora es muy abstracto, pero luego veremos qué importancia tiene. Bueno, estas son las utilidades de las funciones de hash. Como programadores todos las conocéis. Y hay una cuestión de los hash muy importante para Bitcoin, que es que funcionan como una especie de lotería. Es decir, el hecho de que yo no pueda saber de antemano cómo va a ser un hash implica que cuando quiero encontrar un hash determinado, tengo que probar al azar. Y si además yo quiero encontrar un hash cualquiera
y ya he probado 1 billón de veces al azar y no lo he conseguido, la probabilidad de que lo encuentre en la siguiente llamada de la función es la misma que si no lo hubiera intentado nunca. De tal forma que si hay dos competidores intentando encontrar un hash y uno lo ha intentado muchas veces y otro no, los dos están en igualdad de condiciones. ¿Bien? Bueno, antes he hablado de los criptotokens, ¿no? Que son estos activos digitales que funcionan como si fueran activos físicos, y en su forma más sencilla, un criptotoken lo único que es una cadena de firmas digitales. Suena muy raro que una cadena de firmas digitales pueda funcionar como una moneda, pero ahora vamos a ver un poco cómo puede ser. Entonces, para verlo, vamos a estudiar nuestra Authenticoin. ¿Vale? La Authenticoin es una moneda digital forjada por Autentia como organización que tiene básicamente tres propiedades fundamentales, tres actividades fundamentales. Por un lado, Autentia puede forjar o acuñar monedas, puede forjar Authenticoins. Y cuando forja una Authenticoin, lo que tiene que hacer es crear un fichero digital que simplemente indica un importe y un identificador único y firmarlo digitalmente. Y cuando Autentia como organización le muestra ese documento a cualquiera de los empleados de Autentia, estos, como va firmado digitalmente, lo reconocen como un token válido, porque no lo puede haber forjado nadie más. Además, estas Authenticoins se pueden entregar. Cualquier poseedor de una Authenticoin puede simplemente especificar que le quiere entregar esa Authenticoin al poseedor de alguna llave pública. Bien, entonces las llaves públicas funcionan como identidades en este sistema y cuando alguien es poseedor de una Authenticoin puede entregarla. ¿Cómo la entrega? Simplemente en esta firma digital que está forjando añade el hash de la moneda anterior de la que es poseedor. Entonces en este caso Autentia puede forjar un token y luego entregárselo a un empleado de Autentia creando este nuevo tipo de firma digital. Y por último, lo que puede hacer cualquier poseedor, o en este caso cualquier empleado de Autentia que tenga una Authenticoin, es redimirla, es decir, se la presenta a Autentia y la cambia por horas del TNT, de tal forma que esas horas no las tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo sería una cadena de pagos de estos criptotokens digitales? Pues básicamente, aquí por ejemplo Autentia forja una moneda de 10 horas del TNT y luego se la paga a Gema. ¿Y Gema qué puede hacer con ella? Pues puede redimirla, si así lo desea, y no trabajar 10 horas, o puede forjar nuevas monedas en función de esa moneda. Y cuando las forja, no tiene por qué pasar las 10 en 10, también las puede dividir. En este caso, puede crear dos nuevas transacciones, una que le paga, por ejemplo, 3 unidades a Rubén, 3 horas, y otra que se paga 7 a sí misma, de tal forma que puede hacer pagos fraccionados. Y luego, más adelante, pues Rubén le puede pagar 3 a Lucía y Gema puede pagar o puede redimir la moneda. Bueno, algunos ya os habéis dado cuenta de que este esquema tiene una falla fundamental, que es la siguiente. Vamos a suponer que Autentia forja otra moneda de 5 horas y se la entrega a Alberto, a cambio de cualquier tarea que Alberto haga para la empresa. Entonces luego Alberto habla con Juanan, negocia algo con él y a cambio le paga la moneda. Pero después de eso, coge y habla con Saúl y le lía y le dice: tío, Saúl, mira, hazme este favor y te pago 5 horas al TNT. Y Saúl ve esta firma digital y dice: ah, joder, pues claro, el hash cuadra con esta moneda la ha forjado Autentia, él me está presentando un documento que está firmado digitalmente por él, pues qué bien, esta moneda es válida. Y se queda con la moneda de Alberto. Y cuando Saúl va a redimir la moneda, pues cualquiera de los que está a cargo de Autentia, por ejemplo José María, va a mirar esa moneda, la busca en su listado de monedas forjadas y dice: coño, si esta ya la ha redimido Juanan. Tú no puedes usar esta moneda porque ya ha sido usada. Este, que es un problema muy tonto, es el gran problema de intentar utilizar archivos digitales como si fueran entidades físicas, que es que se pueden duplicar constantemente, se pueden multiplicar. ¿Cuál es la solución básica a este problema? Bueno, pues una cadena de bloques o un listado de transacciones. Autentia podría publicar una lista de todas las transacciones válidas que van existiendo en el sistema. Entonces, por ejemplo, a las 5 de la tarde, forja una moneda y se la entrega a Alberto. 5 minutos después, Alberto habla con Juanan, consigue entregarle su moneda a cambio de que Juanan le haga un favor, y Juanan habla con Roberto y le dice: oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Públicalo en el listado. Y Roberto lo publica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Alberto intenta venderle su moneda a Saúl, Saúl lo único que tiene que hacer es ir a mirar este listado y comprobar que la moneda ha sido publicada y no caer en la trampa que le está tendiendo Alberto.
¿Cuál es el problema de la Authenticoin así pensada? Bueno, evidentemente, aunque esto en este ejemplo de juguete no es un problema, es que Autentia está completamente cargado del sistema. Si Autentia de pronto decide desentenderse de estos tokens, pues pierden todo su valor de golpe. Y luego, bueno, Autentia puede censurar transacciones, simplemente no las publica. Esto parece que es el mismo problema que anterior, pero no es exactamente así, porque Autentia es una organización que tiene bastantes personas. Puede ser que la persona que está a cargo de actualizar este listado sea Gemma. Y a lo mejor Gemma está muy enfadada con Ayrton y no está dispuesta a publicar sus monedas, sus transacciones. Entonces, cuando Ayrton le dice, mira, he hablado con Saúl, que me ha vendido 3 horas del TNT, Gemma le dice, luego lo hago, y nunca lo hace. Entonces, Ayrton no puede usar sus monedas, porque nunca se publican en el listado. Y además, bueno, puede pasar que los socios estén dispuestos a forjar estos tokens porque consideran que, bueno, que tiene una cierta utilidad que los usuarios puedan traficar con horas del TNT, pero que les parezca un coñazo andar actualizando el listado. Entonces pueden decir, no, mira, si sois capaces de encontrar un sistema en el que vosotros mismos os podéis poner de acuerdo para gestionar esta Authenticoin, pues bien, pero nosotros no lo vamos a mantener actualizado. Entonces, ¿qué podrían hacer los autentios para resolver este problema? Necesitarían lo que se llama un protocolo de consenso o un algoritmo de consenso. Es decir, cuando hay una transacción, ellos, como un todo, se notifican los unos a los otros, se ponen de acuerdo sobre si esa transacción es válida o no, y cuando todos ya consiguen ponerse de acuerdo, firman digitalmente un nuevo bloque que funciona como listado de transacciones, de tal forma que nadie puede ser estafado. Pero claro, este sistema tiene varios problemas. Para empezar, necesita que haya un número fijo de participantes, lo cual en el caso del Authenticoin tiene mucho sentido, porque los empleados auténticos son los que son, pero en el caso de una moneda digital o de un sistema de contratos similar al del mundo físico, no tiene ningún sentido. O sea, cuando yo te pago 5 euros, no dependo del número de españoles que hay en España o del número de europeos que hay en Europa. Son dos cosas completamente independientes. Y por otro lado, además, estos denominados algoritmos de consenso solamente funcionan bien si todos los participantes, todos los nodos del sistema son honestos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente un algoritmo de consenso es esto que veis aquí, en el que todos los nodos de un sistema se van proponiendo inputs los unos a los otros. Cada vez que hay un nuevo input, calculan el output del sistema, en este caso la lista de transacciones válidas, y tiene que cumplir con las siguientes condiciones. Este ponerse de acuerdo de todos los participantes tiene que terminar en un tiempo dado. No puede prolongarse indefinidamente. Todos los nodos honestos deben ponerse de acuerdo sobre el mismo valor. No puede haber divergencias entre nodos del sistema, porque como es un sistema distribuido, no hay nadie que esté a cargo de los arbitrajes, no hay arbitraje posible. Todos están de acuerdo o no hay nada que hacer. Y además, el valor de un input aceptado por el sistema tiene que haber sido propuesto por un nodo honesto. Si todos los nodos honestos se ponen de acuerdo sobre un input que ha propuesto un nodo deshonesto, un atacante en el sistema, no tiene mucha utilidad. Entonces, bueno, el problema de todo esto y el motivo por el que el dinero electrónico de forma descentralizada no había podido ser posible hasta que surgió Bitcoin es que está más o menos demostrado que es matemáticamente imposible conseguir que estos algoritmos de consenso funcionen correctamente. Hay algoritmos de consenso que funcionan más o menos bien y que se utilizan para muchas cosas, por ejemplo, para gestionar bases de datos distribuidas o incluso en los juegos online para gestionar el estado del juego entre varios participantes, pero para algo tan serio y tan frágil a posibles ataques como un sistema monetario no era algo viable, ¿no? Entonces, ¿qué novedades introduce Bitcoin y qué hace para conseguir resolverlo? Bueno, antes cuando hemos hablado de las funciones de hash, hemos hablado de que son como una lotería. Y esto es fundamental para poder ver cómo Bitcoin resuelve el sistema. Entonces, lo que hace Bitcoin es una especie de lotería en la que cada 10 minutos un nodo le toca pues actualizar el estado del sistema. ¿Qué problema tienen las loterías en las que no sabes quiénes son los participantes? Pues que son susceptibles a civil attacks, es decir, que alguien puede crear cuentas de usuario falsas para votar. Por ejemplo, si tú haces una votación en la que cualquiera puede votar para decidir quién va a ir a Eurovisión, pues puedes tener el problema de que Forocoches cree 1 millón de cuentas de usuario falsas y falsee la votación. Pero la lotería de Bitcoin es una lotería mágica, porque es invulnerable a estos civil attacks. Luego veremos por qué. Y luego además no es un algoritmo de consenso, es decir, los nodos de Bitcoin no votan sobre el estado de la red cada 10 minutos. Lo que hacen es que se elige uno al azar que actualiza el estado de la red.
y lo hace en función del estado anterior, de tal forma que se acepta lo que ha publicado el usuario anterior, implícitamente está votando que acepta lo que el participante anterior ha propuesto como estado del sistema. Y si elige proponer otro estado de transacciones, entonces está votando en contra, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que a las 5 de la tarde, pues alguien, no sabemos quién, porque el sistema es un ente anónimo y descentralizado, propone un listado de las últimas transacciones. Y a las 5:10, pues alguien propone otro y en principio está de acuerdo con este. Empieza a añadir transacciones al listado que ha propuesto este participante. Y a las 5:20 hay uno más. Pero a las 5:30, el siguiente participante decide que no quiere empezar a trabajar desde aquí. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser por dos motivos. Puede ser que él considera que este bloque es ilegítimo, que está intentando añadir transacciones que se gastan dos veces, o que está añadiendo transacciones en las que no cuadran las firmas digitales. O bien podría ser que este bloque fuera legítimo, pero que este usuario sea un atacante, que aquí haya una transacción con la que él ya ha pagado y que esté intentando vendérsela a otra persona y gastar su dinero dos veces. Y por ejemplo aquí, pues a las 6 menos 20, el siguiente usuario afirma que no, que este bloque es el bueno. Pero más adelante, a las 6 menos 10 y luego a las 6, en cambio los siguientes usuarios validan este bloque. Entonces, esta es otra diferencia fundamental con los algoritmos de consenso. Cuando un algoritmo de consenso distribuido produce un output, si el algoritmo está bien diseñado, ese output es inamovible. En cambio, en Bitcoin, cuando se publica un nuevo bloque con un listado de transacciones, lo que tenemos es una probabilidad de que ese bloque sea correcto. No tiene por qué serlo. El hecho de que la red valide ese bloque tendrá que posponerse en el tiempo hasta que varios participantes acepten ese bloque construyendo su listado sobre él. La ventaja que tiene esto de tener que esperar en el tiempo es que a cambio el protocolo de Bitcoin tiene una gran resistencia a atacantes. Se suele decir que hace falta que alguien controle más de la mitad de la red para poder hacer un ataque de doble gasto. Entonces, el problema que hay es que, por ejemplo, tenemos este otro esquema en el que hay esta disputa. Un usuario publica un bloque a las 5:10, otro lo publica 10 minutos más adelante. Luego este usuario valida este bloque, pero este otro valida otro. Y aquí en este punto parece que la red está aceptando este bloque y que esta cadena va a ser la buena. Pero podría pasar que más adelante al final resulte que no, que estos bloques eran bloques inválidos que estaba proponiendo algún atacante con alguna transacción gastada doblemente o con alguna transacción con una firma digital inválida y que en cambio sea este listado el que consigue triunfar y prolongarse en el tiempo. Entonces, ¿cómo consiguen los nodos de Bitcoin ponerse de acuerdo sobre quién publica un bloque? Es decir, ya hemos dicho que es una especie de lotería mágica, pero claro, las loterías normalmente no son mágicas. Y sobre todo es muy difícil hacer una lotería si no sabes cuántos participantes hay en la lotería. Las loterías, por definición, funcionan con tickets. Si el número de participantes es indefinido, tú no tienes un número fijo de tickets. Bueno, utilizan un protocolo que se llama Hashcash, que originalmente se propuso para combatir los ataques de negación de servicio y el spam. Y la idea es un poco tonta. Básicamente, cuando el cliente le pide al servidor un servicio, digamos que el servidor le va a ofrecer un servicio costoso, a lo mejor tiene que renderizar vídeo, y no se quiere exponer a un ataque de negación de servicio, no quiere que le hagan un montón de peticiones tontas. Entonces lo que hace para evitar que un solo usuario le pida renderizar muchos vídeos de golpe, es decirle, bueno, pues yo lo que te voy a hacer es que te voy a mandar un puzzle con una determinada dificultad. En este caso esto es una cadena de texto, y el cliente lo que tiene que hacer es concatenar cadenas a esta cadena y hashearlas hasta que encuentre un hash que empiece con un número determinado de ceros. Entonces hemos visto antes que esto funciona como una especie de lotería y que este cliente que quiere usar el servicio no tiene más remedio que ir probando hashes al azar hasta que lo encuentra. Entonces, haciendo esto, el servidor puede controlar, más o menos en función de la potencia de computación que tenga el cliente, cada cuánto tiempo puede pedirle el servicio. Entonces, cuando el cliente por fin encuentra una cadena que le funciona para generar un hash que empiece, por ejemplo, por 5 ceros, puede mandarle la solución al servidor y el servidor entonces le devuelve el servicio. Y así es como los nodos de Bitcoin se ponen de acuerdo para publicar bloques.
cuando un usuario publica un bloque, el siguiente usuario que quiera actualizar el sistema tiene que coger la cabecera de ese bloque y empezar a añadirle cadenas al azar hasta que encuentre un hash que empiece por un número determinado de ceros. Y este número de ceros se va actualizando con el tiempo y se actualiza para que se produzcan 6 bloques por hora. Entonces, de este modo, lo que tenemos es que hemos transformado una barrera política en una barrera económica. Ya no tenemos cuentas de usuario, no tenemos identidades. Lo único que tenemos es potencia de computación. Cualquiera que tenga mucha potencia de computación y pueda calcular muchos hashes por hora, tiene muchas probabilidades de actualizar la red de Bitcoin. O, en otro caso, cualquier blockchain. Es la forma en la que minan Bitcoin, ¿no? Exacto, ahora hablaremos de esto. De tal forma que nadie puede crear cuentas falsas. La única forma de ganar derecho a actualizar el listado de transacciones en Bitcoin o en cualquier blockchain es computar hashes. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se denomina minar bloques. Entonces, se denomina minar porque esta idea de buscar hashes se asocia un poco a buscar oro. Y además tiene otra peculiaridad, esto ya es peculiar de Bitcoin y no tiene por qué ser así en todas las blockchains, que es que el dinero se va introduciendo en el sistema, bueno, las Bitcoins, en función de cómo se van descubriendo estos bloques. De tal forma que nadie tiene que estar a cargo de inyectar Bitcoins en el sistema. Los Bitcoins se van generando según se van descubriendo nuevos bloques. Y además, este proceso, este algoritmo de minería, securiza la red. Lo securiza porque estos mineros o nodos que actualizan el sistema tienen incentivos económicos para mantenerse honestos. Porque cada vez que generan un nuevo bloque, tienen derecho a generar una nueva transacción especial que se llama Coinbase, que es una transacción que crea bitcoins de la nada y que le pertenece al minero que ha descubierto o que ha minado el último bloque, ¿no? Entonces, claro, los mineros solamente pueden aceptar bloques que cumplan una serie de condiciones. Básicamente, el puzzle tiene que estar correcto, las firmas digitales tienen que ser todas correctas, los hashes de todos los bloques que se van concatenando unos con otros tienen que cuadrar, lógicamente no puede haber transacciones que se han intentado utilizar varias veces, y luego además hay una regla arbitraria que es que los bloques no pueden pesar más de 1 mega. Entonces el tema es que cuando un minero descubre un bloque y lo va a publicar, tiene que decidir sobre qué bloque pasado empieza a construir su listado. Y claro, tienes mucho poder si minas un bloque de Bitcoin en el sentido de que puedes añadir al sistema cualquier transacción. Puedes decir, bueno, yo le he pagado ya 10 Bitcoins a alguien, como puedo actualizar el sistema, voy a decir que voy a volver a vender esa transacción. Y como soy yo quien publica el listado, tengo el derecho arbitrario de publicarlo como una transacción válida. El problema es que cualquier minero que haga esto sabe que 10 minutos después va a haber otro minero, elegido al azar, además él no puede saber quién es, que va a tener a su vez que actualizar el sistema. Y ese nuevo minero, cuando actualiza el sistema, va a ver que en su bloque hay una transacción doblemente utilizada y no va a querer seguir. ¿Por qué no va a querer seguir? Porque él también sabe que luego va a haber otro minero después, que a su vez va a seguir el protocolo y no va a querer validar sus bloques por el mismo motivo, porque todos tienen miedo de que más adelante los mineros honestos invaliden sus bloques. Entonces, si yo intento forjar un bloque y utilizar un ataque de doble gasto, voy a perder mi recompensa, porque como hemos visto, el estado definitivo de la red no es fijo en un punto dado, sino que solamente se va validando a lo largo del tiempo. Si este minero que forja este bloque empieza a construir desde aquí, en este momento, a las 6 menos 10, su transacción está en el listado. Pero a las 6:20, cuando la gente que utiliza Bitcoins mire el listado y mire cuál es el listado más largo de transacciones, va a ver que no está, porque va a mirar este bloque de aquí, que es el más largo. Entonces, eso provoca que los mineros tengan un fuerte incentivo económico para no hacer trampas. ¿Por qué? Porque los Bitcoins realmente valen mucho dinero y la transacción Coinbase también vale mucho dinero. Entonces, es muy difícil que un minero se encuentre en una situación en la que le compense intentar un ataque de doble gasto. Y además hay otro factor fundamental, que es el intercambio de Bitcoin con cualquier moneda real. Si la red empezara a tener ataques de doble gasto, la cotización del Bitcoin bajaría mucho, porque dejaría de ser un sistema de pago seguro.
Con lo cual, esa transacción extra que está ganando el minero cuando descubre un bloque no podría ser utilizada con mucho valor, porque la cotización de la red bajaría mucho. Entonces, un atacante que quiera atacar la red, por ejemplo China, puede tener incentivos para hacerlo, pero ningún minero que quiera ganar dinero minando tiene incentivos para atacar la red. Y bueno, por último deciros que realmente llevo como más o menos media hora diciendo mentiras, ¿no? Bitcoin no es una red de pagos. Bitcoin es una red en la que cuando tú empiezas una transacción, lo que subes a la red es un script, no es un pago. Y el minero lo que hace es ejecutar ese script y en función de lo que esté escrito en el script, pues actualiza cuentas de Bitcoin en función de lo que tenga que hacer, de la lógica del programa, ¿no? El lenguaje de script en Bitcoin es muy sencillo, no tiene bucles y no tiene recursividad, con lo cual cuando un minero encuentra un nuevo script sabe de antemano cuántas líneas va a tener el programa y cuánta potencia computacional va a gastar en ejecutarlo, con lo cual nadie tiene la posibilidad de dejar un minero, digamos, de atacarlo con una cadenación de servicio obligándole a ejecutar un script infinitamente. Y el hecho de ejecutar scripts y no meras transacciones permite algunas funcionalidades complejas en Bitcoin, que es lo que hacen que ahora la blockchain esté tan de moda. Porque no son sistemas meramente financieros, meramente de pagos, sino que tienen sistemas con muchas utilidades de negocio que se pueden construir sobre este protocolo de pagos, ¿no? En este caso, bueno, por ejemplo, los contratos de fideicomiso, que son muy comunes, consisten en que tú pones tu dinero a cargo de alguien que se encarga de gestionarlo más adelante en función de que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, tú podrías tener tu cuenta de Bitcoin sobre cualquier blockchain protegida por varias llaves privadas en vez de por una sola y dejarlas congeladas en una transacción que solamente se va a liberar cuando se firme digitalmente o con 3 o con 4 llaves privadas, ¿no? Y además, como las transacciones en... Espera que le doy al revés. Como las transacciones en Bitcoin son script, tú puedes añadir un script, una cadena de texto con una cantidad de datos arbitraria y utilizar esa transacción como un registro en una base de datos. De tal forma que desde el principio se propuso la idea de usar Bitcoin como un registro de nombres de dominio o como un registro de títulos de propiedad. Los registros de títulos de propiedad en cualquier país son muy caros de mantener. Requieren notarios, se registran en papel, son muy frágiles a crisis económicas, son muy frágiles a situaciones de guerra o de guerra civil, y en cambio si cualquier gran empresa o cualquier país actualizara estos títulos de posesión en la blockchain, en cualquier blockchain, como es una red P2P, es mucho más sólida a situaciones de crisis que cualquier país, sea pequeño o grande, ¿no? Además están los denominados smart contracts, ¿no? Básicamente son scripts suficientemente complejos como para replicar contratos. Igual que en el mundo real tenemos contratos entre particulares que son sancionados por abogados y por jueces, pues en la blockchain podríamos tener contratos que se resuelven automáticamente en función de la lógica del script. Eso sí, como el lenguaje de scripting de Bitcoin es muy sencillo y no tiene recursividad, los contratos que se pueden subir a Bitcoin son muy simples. Entonces, eso provocó que hace cosa de 4 años empezara una nueva blockchain que se llama Ethereum, que realmente a día de hoy, cuando se habla de todo este rollo de la blockchain y del Internet 3.0, se habla realmente de Ethereum más que de Bitcoin, que es una blockchain orientada a smart contracts. Tiene un lenguaje de programación que es Turing completo. El sistema de comisiones es mucho más complicado que en Bitcoin para evitar que puedan florecer ataques de negación de servicio. Y además, bueno, tiene varias mejoras sobre el protocolo de Bitcoin, ¿no? Los bloques se publican cada 12 segundos, tiene menos problemas de escalabilidad y no tiene algunos problemas que tiene Bitcoin. Entonces, también con el tema de Ethereum se puso de moda el tema de los criptotokens. Como ya hemos visto, un Bitcoin es un criptotoken, pero digamos que es lo que se llama un criptotoken fundamental. Sencillamente transfiere valor de una cuenta a otra. En Ethereum, donde tienes un lenguaje de programación, puedes programar cualquier clase de token. Entonces, el token fundamental de Ethereum es el Ether, que es equivalente al Bitcoin en la red de Bitcoin, sencillamente transfiere valor, pero además cualquier usuario puede crear nuevos contratos, nuevas transacciones que generen nuevos tokens. Y estos tokens, estos criptotokens, denotan posesión sobre activos bien reales o bien digitales que pueden seguir ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, digamos
que tenemos una compañía de teatro que en vez de crear tickets y vender tickets como se hace ahora, bien en papel o bien a través de su página web, lo que hace es forjar tokens en Ethereum que representan entradas para una sesión. Claro, tú como usuario no tienes la seguridad de que ese token te vaya a servir para ir al teatro. Ahí sí que requieres confianza. No es como cuando pagas Ether de una cuenta a otra, cuando pagas Bitcoins de una cuenta a otra, que solamente tienes que confiar en el funcionamiento de la red y no en ninguna entidad en particular. Así, aquí sí que estás en manos del teatro como compañía, pero bueno, al fin y al cabo, todos vamos al cine, al teatro de más o menos todos los meses y nunca nos pasa que de pronto nos digan, oye, no, hoy no puedes entrar porque no vale tu entrada. No es algo que pase a menudo, ¿no? Entonces, lo que sí pasa es que una vez que asumimos que estos tokens se pueden intercambiar por entradas de teatro, las reglas de negocio con las que se pueden decorar esos tokens son muy complejas y no tienen las dificultades que tienen los tickets en el mundo real, porque para securizar las operaciones que se hacen contra tickets, por ejemplo, para cobrar una indemnización si no has podido entrar al teatro porque hay demasiada gente, o cualquier cosa por el estilo, necesitas una cobertura legal. En el caso de Ethereum no necesitas cobertura legal porque los contratos son automáticos. Se dejan en la red y automáticamente ejecutan sus reglas de negocio sin que nadie pueda evitarlo. Entonces, por ejemplo, un token se podría decorar con comisiones arbitrarias contra reventa. Tú podrías permitir que los usuarios revendieran sus tokens, pero podrías obligarle a pagar siempre un 20% más en cada reventa. Eso no lo puedes hacer con un ticket físico. Puedes prohibir la reventa directamente. Puedes forjar tokens nominales y cuando yo te vendo una entrada de cine te la vendo a ti. Y si viene él con su DNI no le voy a dejar entrar. Pero lo que no puedes es crear un ticket en papel, permitir que se revenda, pero asegurarte que cada vez va a ser más cara la reventa. Eso, por ejemplo, en Ethereum sí se puede hacer. Otro ejemplo de smart contract que tiene sentido en la blockchain son los proyectos de crowdfunding. Supongamos que hay una empresa que quiere financiar un proyecto mediante crowdfunding, pero es un proyecto que tiene pocas probabilidades de éxito y además requiere mucha financiación. Digamos, por ejemplo, que hay alguna empresa farmacéutica, una startup, que pues dice que está desarrollando una cura contra diabetes. Entonces, yo como participante puedo tener mucho interés en financiarles, pero también puedo tener mucho miedo de que realmente sea una especie de timo. Y a lo mejor ni siquiera ellos están seguros de que vayan a poder llevar a cabo el proyecto. En una campaña de crowdfunding normal, los usuarios pagan sus fondos y la empresa se queda con los fondos. Aquí lo que se podría hacer es dejar los fondos en un contrato de fideicomiso que nada más empezar, por ejemplo, entrega el 20% de los fondos a la compañía y espera un año. Y al cabo de un año, la compañía publica sus investigaciones, el contrato automáticamente genera una encuesta entre los financiadores del proyecto y si estos deciden seguir adelante, se descongela otros 20% de los fondos y se sigue adelante con el proyecto. Y si no, el contrato automáticamente reenvía el 80% de los fondos restantes a cada participante. Entonces, de este modo, la empresa tiene la absoluta seguridad de que todos los fondos van a estar disponibles hasta el final, si hace las cosas bien, no va a tener que ir levantando rondas de financiación, y los usuarios tendrían la seguridad de que si ven que la empresa empieza a hacer cosas raras con el dinero, por lo menos van a poder recuperar una gran cantidad de su inversión. De este modo, los usuarios tienen incentivos para financiar proyectos de crowdfunding con mucho dinero, porque están seguros de que no les van a robar. Bien, y bueno, estos son ejemplos de smart contracts. Aquí os dejo algunos ejemplos de proyectos reales que ahora están funcionando sobre Ethereum. Pues bueno, Golem es una plataforma en la que tú intercambias potencia de computación por dinero. Tú, digamos, tienes una tarjeta gráfica muy potente en tu casa y se la alquilas a una compañía que la quiere utilizar para renderizar vídeo y ellos te pagan. Y Golem es una plataforma que se asegura de que te paguen en función de la potencia de computación que tú les estás produciendo. Augur básicamente es una casa de apuestas descentralizadas en la que los usuarios pueden apostar los unos contra los otros y además introduce la novedad de que tiene un token de reputación, de tal forma de que si tú tienes mucha reputación porque eres capaz de acertar muchas predicciones, puedes vender tu reputación a empresas que quieran usarte como una especie de oráculo, ¿no? Y bueno, este es el logo de Aragon, que de hecho es una compañía española, que la idea es crear contratos inteligentes en Ethereum muy complicados que hacen las veces de sociedades descentralizadas, por ejemplo, sociedades de inversión o incluso ONGs, en la que los procesos de votación y financiación de la empresa están dirigidos por un
por un smart contract, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene la blockchain ahora que hemos visto un poco cómo funciona? Por un lado, aunque parezca una tontería, la blockchain depende mucho de que los usuarios gestionen correctamente sus claves privadas. Si tú pierdes tu clave privada de Bitcoin, pierdes todos tus Bitcoins, si los tienes en la misma cuenta. Los pierdes sin remisión. No es como si de pronto te roban la casa y pierdes el DNI y la tarjeta del banco, no. O sea, no hay nadie que pueda ir y decir, bueno, pues vamos a arreglar esto y te devolvemos tu dinero. Si pierdes la llave privada de una cuenta de Bitcoin, pierdes todos los Bitcoins de esa cuenta. Por otro lado, como las transacciones son completamente anónimas, favorece mucho lo que es el tema del ransomware y del blanqueo de dinero, ¿no? Por ejemplo, este último ataque que hubo hace 2 semanas, pues los rescates se pedían en Bitcoins. Es muy común que se pidan Bitcoins como rescates, tanto de ransomware como de secuestros reales. Y todas las actividades delictivas, pues claro, Bitcoin les ofrece una facilidad de financiación que antes no era disponible, ¿no? Antes todo el dinero que movía las actividades delictivas tenía que ser en efectivo, en último término. Luego, bueno, la idea de Bitcoin en el origen era que se iban a poder hacer transacciones muy pequeñas, porque como las comisiones iban a ser muy pequeñas porque la red está automáticamente securizada, pues yo le puedo mandar a alguien 30 céntimos a través de Bitcoin y la comisión va a ser tan pequeña que va a ser negligente. En la práctica, esas redes tienen problemas de escalabilidad y eso hace que las transacciones muy pequeñas pues tengan el mismo problema de comisiones que tienen las transacciones que puedes hacer a través del banco. Luego las transacciones, tanto en Bitcoin como en Ethereum, son irreversibles. Esto hace que si tú subes un smart contract que tiene un bug, pues tienes un problema porque lo que pasa con ese contrato ya no lo vas a poder deshacer. Si te roban dinero de tu contrato o de tu cuenta, no tienes forma de deshacerlo. Y luego, si por ejemplo la red de Bitcoin tuviera que cambiar su algoritmo de hash porque se descubriera que no es seguro, tendrían que ponerse de acuerdo todos los nodos del sistema en cambiarlo. No hay ninguna entidad en particular que esté a cargo del sistema, que diga, bueno, a partir de mañana vamos a usar Kekkak, porque se ha descubierto que el algoritmo que usábamos antes es inseguro. No tienen forma de hacerlo, tienen que ponerse de acuerdo absolutamente todos ellos. Si no, con el riesgo de que la red se parta en dos, y que hubiera una especie de Bitcoin que usa un algoritmo de hash y otro distinto que usa otro, y los bloques de una red y de otro serían incompatibles. Y pues básicamente, cualquier duda que tengáis, que me imagino que tenéis bastantes porque intento explicar muchas cosas, además bastante complicadas, muy rápido, pues me decís. ¿Cuánto tiempo me ha llevado? Ah, me ha llevado más de lo que pensaba. Me voy a cronometrar de 1 hora. ¿Cómo entrarían en juego en el mundo de las blockchains los supercomputadores o computadores cuánticos? Pues me quiero imaginar que entrarían mal, porque siempre se ha dicho, ¿no?, que la computación cuántica podría destruir lo que es la seguridad de las funciones de hash, ¿no?, y de la criptografía asimétrica. Supongo que también, igualmente, si se llegara a desarrollar esta computación cuántica, pues podría servir para generar nuevos protocolos que fueran rompibles. No tengo ni idea del tema. Ahí las distinguen entre supercomputadoras y computación cuántica. Supercomputadoras ya se utilizan para minar Bitcoin. De hecho, el coste del Bitcoin se asemeja al coste de energía eléctrica necesario para minarlo. Claro, toda la criptografía de clave asimétrica. Si en algún momento entran en juego los ordenadores cuánticos, automáticamente se rompe. O sea, ese es el miedo que tiene mucha gente, que haya gobiernos y entidades de este tipo que hayan desarrollado el ordenador cuántico, entonces toda la seguridad que tenemos hoy en día será prácticamente como que Leí por ahí que había posibilidad de hacer criptografía cuántica de alguna forma, pero necesitabas fibra óptica para todo, porque se usaba la luz. No lo he oído. Lo que sí que es verdad es que, claro, si tuvieras algún mecanismo de romper funciones de hash o de romper llaves públicas y privadas, no solamente dañaría Bitcoin, realmente dañaría casi todos los modelos de negocio por Internet que tenemos hoy en día. También sistemas centralizados. O sea, el mero hecho de loguearte en Facebook o en cualquier banco ya utiliza criptografía de clave simétrica. Tú piensas que toda la criptografía de clave simétrica se basa en que obtener una clave a partir de otra es computacionalmente imposible. O sea, se estima que con la capacidad de hoy en día tardarían millones de años.
Pues esto a lo mejor pasaría a ser un problema resoluble en 2 semanas. Sobre todo el HTTPS, claves... Bueno, ¿alguna duda más? Pues nada. Muchas gracias a todos por asistir.